Bueno, pues nada, si luego va llegando gente, vamos a ir empezando, porque si no, no llegamos al final. Bueno, hoy vamos a centrarnos en la respiración, porque la respiración es lo que nos lleva a la consciencia plena. Tenemos que saber conectar en los momentos normales de la vida, en los momentos de estrés, para intentar no incurrir en todas esas narraciones que nos hacemos solo de un granito de arena, ¿no? Vemos un granito de arena y hacemos la playa entera en nuestra cabeza, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito hoy de la respiración. Ahora es dentro de 15 días, que creo que es el 27, ¿verdad? Y luego puede ser que sea el 13, el 10. Y luego el 10 de abril, y hablaremos de abril. Ahora lo pondrá aquí. Bueno, lo digo porque ahora vemos las fechas, pero vamos a hablar de la respiración, el siguiente de los pensamientos y el siguiente de la vida cotidiana. Y luego ya sabéis que en mayo es el intensivo. Quien no lo haya hecho está muy bien que lo haga. Quien lo haya hecho, pues a lo mejor en vez de inscribirse el primer día, por si acaso, yo no creo que se llene, nunca se llena. Siempre cuando se hace el intensivo viene gente nueva, pero quien quiera repetir yo creo que no va a haber problema, porque hasta 95 plazas hay hueco suficiente para todo el mundo. Vale, entonces vamos a empezar. Y empezamos como siempre, porque tenemos esto que practicarlo hasta la saciedad. Y con las cosas que tenemos en la mano, pero cerrando los ojos y conectando con la respiración. Cada uno, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Ya veis que al conectar unos instantes con la respiración, volvemos a nuestro interior, a ese mundo que muchas veces descuidamos y nos quedamos siempre en lo externo. Abrimos los ojos con una palabra, cada uno quien quiera. ¿Cómo me siento en este instante? Tranquila, relajada, bien. Feliz, bien. Yo expectante, a ver qué va hoy. ¿Qué más? ¿Cómo nos sentimos? Bien, por allí detrás también. Bien, en paz. Bueno, yo creo que eso lo hace el decir, vamos a un lugar tranquilo, a un lugar sereno, donde vamos a respirar, donde no hay prisas, y eso que hace que estemos así. Pero no siempre, en todos los momentos de nuestro día a día, estamos así. Y lo importante es saber situar cómo estoy en mi interior, ¿vale? En cada momento de nuestra vida. Aquí están las fechas, aquí ya no hay pérdida. El 20 de febrero no es 20 de febrero, que es hoy, 13 de marzo, luego el 27 de marzo y el 10 de abril, ¿vale? Y el intensivo que ya saldrá, son todos jueves, menos el 14 que es miércoles, porque aquí estaba ocupado el jueves, ¿vale? Bien, ¿qué tal la práctica de este mes y medio? ¿Qué cosas habéis practicado? A ver. Yo lo que es el estar, por ejemplo, el paseo consciente. El paseo consciente. ¿Alguna de las meditaciones que hicimos? Yo la de la montaña. La de la montaña, vale. ¿Algo más? ¿Alguien más que haya practicado algo? La respiración, el cuerpo, la de la montaña, la de la hora, la de la ducha, vale. La vida cotidiana, que eso son prácticas informales, vale. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien que haya practicado algo? Algo más, ¿no? Habréis practicado.
Vale. Meditación informal, en la vida cotidiana. ¿Pero alguien ha hecho alguna meditación? Sí, yo me gusta mucho la de las frases, también la de la respiración corta y la larga. Vale, esas las vamos a hacer hoy. Respiración corta y larga, y la de las frases. Vale. La del agradecimiento, vale. ¿Alguien más por aquí ha practicado alguna meditación formal? La informal está muy bien, porque nos hace que en cada momento del día volvamos al aquí y ahora. Pero para que nos acordemos de eso, tenemos que practicar. ¿Alguien ha practicado por aquí alguna? El agradecimiento. Poco practicamos, poco, vale. Venga. Entonces, cogemos el test que pone no reactividad sobre la experiencia interna, es el último. Necesitamos bolígrafo, si alguien no tiene, hay aquí, luego de vuelta. La bolsa estaba mucho más grande cuando empezamos y va desapareciendo. Quiere decir que alguien se ha llevado un bolígrafo a su casa en estas semanas. Y no lo ha devuelto, exactamente. Sí, pero luego lo devolvéis, ¿vale? Venga, hoy es ya las últimas, ¿vale? No sé si la semana que viene o a lo mejor, sí, la semana que viene porque la otra será la última nuestra y no sabemos luego si en mayo nos veremos. Os daré la entera para que la hagáis en casa y quien quiera pone su nombre y se la corrijo, ¿vale? Venga, entonces, todos juntos. Percibo mis sentimientos y emociones sin tener que reaccionar a ellos. Nunca, raramente, alguna vez, a menudo, muy a menudo. La siguiente. Observo mis sentimientos sin perderme en ellos. Nunca, rara vez, alguna vez, a menudo, muy a menudo. Siguiente. Cuando tengo pensamientos e imágenes perturbadoras, soy capaz de dar un paso atrás y me doy cuenta del pensamiento o la imagen sin que me atrape. Siguiente. En situaciones difíciles, ¿puedo parar sin reaccionar inmediatamente? Nunca, rara vez, alguna vez, a menudo, muy a menudo. Cuando tengo pensamientos o imágenes perturbadoras, me calmo en poco tiempo. Esos son del mes anterior. Nunca, raramente, alguna vez, a menudo, muy a menudo. Siguiente, cuando tengo pensamientos o imágenes perturbadoras, ¿soy capaz de notarlas sin reaccionar? Y la última. Cuando tengo pensamientos o imágenes perturbadoras, ¿las noto y las dejo marchar? Nunca, raramente, alguna vez, a menudo, muy a menudo. Estas 7 preguntas van de lo que pone ahí, no reaccionar a la experiencia interna. Es decir, ¿qué significa eso? Que si yo me siento triste, lo siento, lo abrazo y respiro la tristeza. Pero yo puedo reaccionar. ¿Y por qué me tengo que sentir triste? ¿Y por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Claro, se crea ahí una narración que no solucionamos la tristeza, sino que la agravamos. O si estoy ansiosa o estoy estresada
esas narrativas que empiezan ahí en nuestra mente, que lo veremos dentro de 15 días. Lo único que hacemos es agradar la experiencia interna y la experiencia externa. Por eso es muy importante, y una de las cosas que aprendemos con Mindfulness es a no reaccionar. Si vivimos en una película más a cámara lenta, podremos darnos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que pasa en nuestra parte interior. Si vivo en una película de acción, no me voy a dar cuenta de las cosas que me pasan en mi mundo externo y en mi mundo interior. ¿Sí? Vale. Pues vamos a hacer la primera meditación, ¿vale? Meditación de la respiración corta. Entonces, ahora sí que dejamos bolígrafos, bolsos y nos vamos poniendo en posición. Vale. Ponemos los pies enraizados en la tierra, no cruzados, las piernas que no estén apretadas, sino ligeramente abiertas para que estén relajadas, los muslos y las nalgas bien apoyados en la silla para poder aguantar los 10 minutos que va a durar la meditación, los hombros abiertos a la experiencia, la cabeza como erguida, pero bajamos un poquito el mentón para no hacernos daño y cerramos suavemente los ojos. Lo primero que hacemos es revisar que nuestra postura esté bien, que no haya ninguna zona que nos moleste, que esté en tensión. Si hay alguna zona que está en tensión, nos recolocamos y una vez que la postura es correcta, conecto con la respiración, tal y como es en este mismo instante. Intentamos respirar por la nariz y hacemos 2 o 3 respiraciones lentas y profundas, renovando el aire de nuestros pulmones y notando las sensaciones que deja el aire al entrar y salir de nuestro cuerpo. Después, deja la respiración natural, tal y como es en este instante, sintiendo cómo sale y cómo entra el aire, pero sin interferir. Y podemos centrarnos en la respiración en la nariz, en el pecho, las recomendaciones en el vientre, porque es lo que está más alejado de nuestra mente. Y me quedo ahí, respirando y sintiendo. No intentamos controlar la respiración ni el flujo de la respiración. Dejamos que entre y salga libremente a su ritmo. Es normal que mientras estamos haciendo cualquier meditación interfiera alguna imagen, algún pensamiento, alguna preocupación. Ese es el inicio de la meditación, darnos cuenta, observar, sonreír y volver a la respiración una y otra vez.
Vamos a intentar seguir el flujo de la respiración del inicio hasta el fin. Y para ello sentimos cómo al inspirar el aire entra por la nariz, el pecho y el vientre. Ahí notamos una ligera pausa y al exhalar sale el aire del vientre, del pecho por la nariz y hay una pausa más larga. Es decir, el ciclo completo de la respiración se mueve en 4 fases. Inspiro, pausa breve, exhalo, pausa más amplia. Intentar respirar sintiendo, sin interferir, pero sintiendo las 4 fases de la respiración. Inspiro, pausa, exhalo, pausa y vuelve a empezar con otra inspiración. Igual que antes, puede que nos demos cuenta que nuestra mente vagabundea del pasado al futuro. No importa. En cuanto te des cuenta, sonríe y vuelve a la respiración. La respiración es nuestro refugio, nuestro ancla al momento presente. Ahora que nos hemos familiarizado con la respiración, vamos a hacer 20 respiraciones conscientes. Inspiramos, exhalamos 1 hasta 10 y cuando lleguemos a 10 vamos descendentes 9, 8 hasta 1 nuevamente. Intentamos contar, sentir la respiración y estar muy atentas y atentos al ejercicio. Si nos perdemos en el conteo, si nos distrae cualquier pensamiento, no importa, es lo normal. Observo, sonrío y vuelvo a empezar por 1, porque el objetivo no es llegar hasta 20. Si llegamos, está bien. Si no llegamos, también está bien. El objetivo es estar presentes con la respiración aquí y ahora y concentradas y concentrados en el conteo. Dejamos el conteo, como hemos dicho, no importa que no hayamos llegado a los 20 y volvemos a la respiración en el vientre, a sentir la respiración como está ahora, en este instante.
y escuchamos conscientemente. Si deseas estar triste, vive en el pasado. Si quieres estar ansioso, vive en el futuro. Si quieres estar tranquilo, tranquila, vive en el ahora. Quizá hayamos podido sentir esa tranquilidad y serenidad a la que nos lleva la respiración, porque nos lleva a la atención plena, a la atención consciente. Hacemos 2 respiraciones lentas y profundas. Y cuando acabamos, abrimos suavemente los ojos y nos masajeamos un poco la cara, la cabeza, las cervicales, los hombros, las manos. ¿Qué hemos sentido? Bienestar, tranquilidad. Hemos podido concentrarnos en el conteo. Nos hemos perdido muchas veces. Daros cuenta que si nos perdemos muchas veces, no es un error. Estamos trabajando y haciendo fuerte el músculo de la atención. Si la atención fuera un músculo, estaríamos fortaleciendo el músculo de la atención. Igual que si yo quiero fortalecer todos estos músculos, tengo que hacer pesas, o si quiero fortalecer las piernas, pues con gomas o con distintos ejercicios. Si yo tengo que fortalecer la atención y la concentración, no pasa nada, porque me pierda, me dé cuenta y vuelva al ejercicio. Me pierda, me dé cuenta, vuelva al ejercicio. Esto es una práctica muy potente que es muy importante para la vida diaria, porque luego estamos haciendo la comida, paseando, lavándonos, comiendo, hablando y nuestra cabeza está por otro lado. Observar y volver a lo que estamos haciendo. Fortalecer el músculo de la atención. Y vamos a entrar ya, vamos a hablar de la respiración, pero vamos a hacer una pequeña reflexión de qué es la meditación, porque muchas veces se recurre a ciertos estereotipos que hace como muy reduccionista la meditación. Por ejemplo, nos dicen algunos, es permanecer sentados o en el suelo tratando de desenterrar todos los pensamientos. O puede estar ligada a unas determinadas creencias o a un marco espiritual de tradición antigua. ¿Vale? En cada una de estas cosas hay algo de verdad, pero no son verdades absolutas. También hay personas que creen que tienen beneficios mágicos para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra alma. Todas esas cosas son ciertas, pero no del todo, con matices. Entonces, cogemos la hoja y cada uno que escriba en una línea qué es realmente la meditación, o lo hacéis por pareja si es más entretenido, y por qué tiene una enorme importancia que tratemos de incluirla en nuestra vida. ¿Vale? Esas 2 preguntas, 2 o 3 minutos, por parejas o individual, cada uno como le venga mejor. Vale. ¿Qué es realmente la meditación para mí? O lo hablamos en pareja y lo escribimos.
¿Y por qué tiene una enorme importancia que tratemos de incluirla en nuestra vida? Es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué quiero incluirla en mi vida? Quien quiera hablar con la pareja puede hacerlo, ¿eh? Es que hoy estáis, será por el tiempo, estáis raramente silenciosas, ¿eh? Estamos impresionadas de volver a verte después de tanto tiempo. Bueno, 1 mes y medio, tampoco tanto, ¿no? Sí, pero ya Se nota, ¿no? queremos captar ya la cosa de tal manera que... Bueno. Queda 1 minuto. No sé si irá el micrófono. ¿Ha estado oyendo estos días? Si alguien ha venido. Va el alto, es el alto del que va. Sí, ahora sí que está yendo, sí que va, pero bueno, no sabemos por cuánto. Bueno, de todas maneras, si las reflexiones son pequeñas, las puedo repetir yo. Ya, más de 2 minutos, pero veo que escribís, esperamos un poquito. Bueno, ya. Venga. ¿Qué es realmente la meditación? Primero contestamos la primera. ¿Alguna persona que quiera? A ver. Para mí es darme un tiempo en la vida diaria para estar con uno mismo. Un poquito más alto y así lo puedo repetir yo. Para darse un tiempo en la vida diaria para estar con uno mismo. Para darte un tiempo en la vida diaria para estar con uno mismo. Muy bien. Más cosas de qué es la meditación. En el momento de encontrarme conmigo misma en mi verdadero ser interior. O sea, para encontrarte con el ser interior. La meditación es una práctica de la mente que nos permite estar plenamente atentos y conscientes en el momento y el lugar presente. Vale, es una práctica para estar plenamente conscientes en el momento presente según van pasando los acontecimientos de la vida. Ahí. Pero yo pienso también que es en el ayer y en el futuro, los tres, pasado, presente y el futuro. Pues no sé. Realmente la definición, bueno, ahora lo iremos viendo, es el aquí y el ahora, es lo fundamental. ¿Vale? Ahí. Una técnica para desarrollar la capacidad de observación, la presencia y para alejarnos del ruido mental. Vale. Es una práctica para desarrollar la observación y la presencia y evitar el ruido mental. Vale. ¿Qué más? Manera de conectar con la serenidad. Yo he puesto desconectar de lo cotidiano. Conectar o desconectar. Desconectar. No se desconecta, o sea, es más bien al contrario, ¿vale? ¿Alguien ha puesto algo más? Vale. ¿Y por qué tiene una enorme importancia para que tratemos de incluirla en nuestra vida? ¿Alguien ha puesto algo? A ver. Porque equilibra. Para encontrar bienestar. Para encontrar bienestar. Porque
de envejecimiento celular. Yo he puesto para evitar los impertinentes pensamientos rumiantes. Vale, para evitar los pensamientos rumiantes. Sí, impertinente también lo he puesto. Impertinente. ¿Alguien más ha dicho algo? Yo he añadido las emociones también a esto mismo, no sé. Para poder estar con nuestras emociones. Vale. ¿Alguien ha puesto más? Para no estar viviendo pensando en situaciones pasadas, ni estar preocupándonos, angustiándonos por lo que no ha pasado y podamos disfrutar del momento que realmente tenemos. Vale, o sea, para intentar no angustiarnos, o sea, la frase que he puesto detrás de la meditación, ¿no? Y para no angustiarnos con lo que ha pasado, para no angustiarnos con lo que tiene que venir, sino que intentar. Hay algunos conceptos que aclararemos dentro de 15 días. Es decir, cuando meditamos, no intentamos que no estén los pensamientos ni que no se alejen. No intentamos eso. Se ve que es difícil y seguramente no lo explico bien. No queremos que no estén, porque si no, lo veremos con una práctica, dentro de 15 días se hacen más fuertes, ya lo veréis. O sea, eso es lo que está, lo que necesitamos es ser conscientes de que eso está. Y no dejarnos arrastrar por ellos, pero no es que no queramos que estén, porque son parte de nosotros. Lo que pasa es que cada vez que estemos más en el momento presente, estaremos incurriendo en menos narrativas. Pero no se trata de alejar lo que hay ahí, se trata de observarlo, incorporarlo en nuestra existencia, pero no dejarnos arrastrar. ¿Vale? Eso es lo que hay que machacar más dentro de 15 días. Después de que eres consciente de esos pensamientos, los puedes gestionar de alguna manera. Claro, sí, pero en mindfulness, esto sería en terapia cognitiva, pero en mindfulness no se gestiona nada, solo se observa, se sonríe y ellos mismos, lo que decimos muchas veces, cuando nos ponemos a discutir con alguien, si yo digo, el otro dice, yo digo, se hace más fuerte, ¿vale? Lo mismo pasa con los pensamientos, las imágenes, las sensaciones perturbadoras que podamos tener en nuestra mente. Cuanto más les damos bola, o sea, si intentamos gestionarlos, más grandes se hacen. No hay que gestionar nada. Eso lo veremos, pero como ha surgido, pues me gusta decirlo, lo veremos dentro de 15 días. No hay que gestionar nada, solo hay que observar, sonreír, tener la capacidad de estar con ellos sin que me arrastren a otros derroteros. Eso es, y cuando hagamos la práctica la semana, o sea, dentro de 15 días, lo veréis más claro. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero hay que explicarlo más. Por eso quería hacer en estas 3 semanas respiración, pensamientos y vida cotidiana, porque son las más importantes. Las emociones también son muy importantes, pero es más difícil. Pero lo haremos, lo iremos haciendo, evidentemente. ¿Bien? ¿Alguien quiere...? Sería algo así como que no es alejarnos del ruido mental, sino que como si hubiera un señor con una taladradora al lado, es decir, es algo que está ahí. Ser consciente de que eso está ahí, pero no engancharte ni dejarnos arrastrar. Y eso solo se consigue con el poder de la observación. Es decir, cuando yo estoy, otro ejemplo, cuando yo estoy en una conversación con una persona, normalmente nos está contando algo y nosotros estamos rápidamente interpretando y pensando qué es lo que queremos decir. Entonces, de lo que se trata es que en nuestra vida, en las relaciones, con los pensamientos, con las emociones, con las tareas diarias, intentemos observar, prestar atención en todo, pero no dejarnos arrastrar por nada. ¿Sí? Adela, yo, por ejemplo, cuando me pongo a meditar, me digo a mí misma, estás aquí y ahora, nada más. Vale.
Si tú necesitas decírtelo para reafirmarte, está bien, igual que hacemos a veces las prácticas de las frases. Pero prueba, en vez de a decírtelo, a sentirlo. Claro, pero sentir esa sensación del aquí sin tener que poner palabras. Porque llevamos que 60, 65, 70, 40, los años que tengamos cada una, llevamos todo el tiempo trabajando la cognición, las palabras y el pensamiento. Y tenemos que empezar a trabajar la consciencia. Y en la consciencia no hay palabras, hay sensaciones. Entonces, trabajar el sentimiento de aquí y ahora, sin tenerlo que decir con palabras, es mucho más potente. Ya. Yo tengo aquí una duda, a ver si aprendiera yo esto, que ahora sí que tengo que aprenderlo. Si se trata de no poner, o sea, de no darle bola, ha dicho esa palabra, Sí. no darle bola cuando viene, Sí, pero también se trata de no poner resistencia. Entonces, claro, observar. Cuando tú observas, no enganchas un pensamiento tras de otro, no enganchas y no le das bola y solo observas. eso no es poner resistencia. Eso no es poner resistencia. Resistencia sería, vaya pensamiento que tengo ahora, ¿y por qué tengo que...? Eso es resistencia. Pero si yo estoy meditando y me viene un problema que yo tengo o unas imágenes, yo lo observo, sonrío y puedo estar con él o volver a la respiración. Eso no es resistencia. No es ni resistencia ni dejarnos arrastrar. Venga, vamos a avanzar y lo veremos dentro de 15 días con más profundidad. Mirar, meditar consiste simplemente en prestar atención a la vida como si de verdad nos importase. ¿Y por qué digo como si de verdad nos importase? Me estoy tomando un café, porque he querido tomarme un café o un té, y me lo estoy tomando y pensando en otra cosa. O me lo estoy tomando y estoy con el móvil viendo Instagram, ¿no? O es como me echo un té o me echo un café porque me apetecía, pero luego es como si no me importara tomar el café porque estoy en más cosas que no solo el café. Y así podríamos poner todos los ejemplos de la vida que nos pasa, ¿no? O me pongo a hacer una comida, un bizcocho, lo que sea, y tengo la televisión, la radio o el podcast o no sé qué. Pues sí, me he puesto a hacer esa comida porque quería o hacérmela para mí o agradecer a los que tengo alrededor. Vamos a hacer la comida como si de verdad nos importase hacer esa comida. ¿Vale? Acordaros de esto. Prestar atención a la vida como si de verdad nos importase. Porque parece que estemos diciendo algo, decir, Adela, pues claro que mi vida me importa. Si nos importase nuestra vida, cada pequeña cosita que hacemos, la haríamos con todos los sentidos. Lo que hablábamos de la silla, la meditación no se reduce simplemente a sentarnos en el suelo en una silla o a estar acostados. Es verdad que es un elemento indispensable, pero no es el único, porque también podemos meditar caminando y también podemos meditar tomándonos un té, poniendo todos los sentidos. Por lo tanto, es esencial, no es imprescindible. Mindfulness es una manera de cultivar una mayor intimidad con el desarrollo de nuestra vida y con nuestra propia capacidad innata de ser conscientes. Jon Kabat-Zinn, en uno de los vídeos que os he puesto muchas veces, lo dice. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad innata, quiere decir, desde que hemos nacido, de ser consciente, pero no la hemos trabajado, no la hemos desarrollado. Porque desde la escuela lo único que nos hacían es enseñarnos a pensar, no enseñarnos a ser conscientes, algo que tenemos con nosotros desde que hemos nacido.
Diríamos que mindfulness o meditar es una historia de amor con la vida. ¿Por qué? Porque cuando es un acto radical de amor, porque cuando yo medito es que hago una pausa en todas las acciones que nos arrastran a través de los momentos de nuestra vida y que realmente a veces ni los habitamos. El ejemplo, me echo un café, pero hago 1000 cosas más en lugar de estar con los 5 sentidos tomándome ese café. Porque es una historia de amor, porque nos instalamos en nuestro ser, aunque solo sea durante breves instantes. En toda una meditación de 10 minutos, como hemos hecho, igual solo hay breves instantes que estamos aquí y ahora, pero en esos breves instantes, ¿no os parece que es una bonita historia de amor con nuestra vida? Porque sentimos como la mayor serenidad, el mayor bienestar. El mindfulness no es un lujo ni una moda pasajera, sino que cada vez hay un reconocimiento creciente en la sociedad si realmente queremos vivir una vida más plena, más íntegra, para poder afrontar los crudos desafíos que todos tenemos a diario. Ejemplo, si yo a lo largo del día hago varias prácticas de meditación y estoy más sereno y más tranquilo, cuando tengo un problema, una discusión, algo que me han dado una mala noticia, en ese momento yo puedo afrontarlo mejor porque estoy sereno. Ahora, si estoy en una escala de estrés, de ir rápido de una cosa a otro, me va a afectar todo mucho más. Con esta consciencia podemos ver más allá de nuestras limitaciones autoconstruidas habitualmente por nuestra mente. Es decir, nosotros tenemos ahí una serie de conceptos y los niños pequeños no tienen esos conceptos. Es una cosa en la playa, ¡guau!, se maravillan. Vamos nosotros a la playa y decimos, vaya, hoy el agua está turbia, hoy el agua está fría. Y todos esos conceptos que se han ido instalando no nos hacen disfrutar de eso que vamos a hacer. También de nuestra ceguera continuada y de esas narrativas que tenemos continuamente. Tenemos que volver a hacernos niños pequeños. Y si estoy en la montaña, pues una montaña es maravillosa. Da igual que no haya llovido y esté seca. Da igual, mirar, lo digo porque a mí también me pasa. Lo que pasa es que lo importante es que nos demos cuenta. El otro día fui, hace ya varias semanas, al pantano de Elche. Me decían, es precioso, es precioso. Bueno, pues realmente no es tan bonito. Pero si estás allí, ¿por qué? Porque te imaginas otro pantano que te ha gustado más, o te han dicho que era tan bonito, no sé qué, y llegas allí y es bonito. Pero ¿qué pasa? Que todo eso que tenemos cargado de la experiencia, que creemos que es positivo, puede ser positivo para algunas cosas, pero para otras no nos deja disfrutar. Y decimos, está seco, está demasiado húmedo, hay barro, no tiene suficientemente agua, no hay bastantes patos, ¿qué patos tan feos? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, es una historia de amor con la vida cotidiana, porque cuando hacemos esas prácticas informales de la meditación, como tomarnos un café, caminar, etcétera, etcétera, quiere decir que estamos reconociendo lo que deseo, lo que no deseo y lo que muchas veces me pasa inadvertido. Y eso constituye la auténtica vida. Es decir, muchas veces solo nos damos cuenta de lo que deseamos, pero lo que no deseamos también es parte de ese momento. Y lo que nos pasa inadvertido también es parte de ese momento. ¿Por qué nos pasa inadvertido? Porque estamos con nuestros constructos mentales.
Me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, está verde, está seco, está húmedo, está embarrado, tiene poca agua. ¿Vale? Ahora, cuando vayamos a los embalses o a tal, diremos, uy, pues tiene demasiada agua, ¿no? Como ha llovido, ahora tendrá demasiado agua, ¿vale? Cuando percibimos así la meditación, nada de lo que surja en nuestra vida, en nuestra mente, quedará excluido. Todo, cualquier momento será perfecto para ser conscientes, para aprender, para crecer y para curarnos. ¿Y por qué digo para curarnos? Si yo tengo una vida que está llena de estrés y de ansiedad, esto ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Que estoy segregando continuamente cortisol y adrenalina. ¿Y qué hace el cortisol y la adrenalina en nuestro cuerpo? Estropea las arterias, estropea el corazón, estropea las venitas de nuestro cerebro, las venitas de nuestros riñones. Entonces, cuando yo incorporo esta serenidad y esta tranquilidad, no segregamos cortisol, no segregamos adrenalina, estamos cuidándonos y por lo tanto estamos curándonos. Al revés, cada vez que estoy sereno, segrego oxitocina, segrego serotonina. Todas esas hormonas hacen que nuestros órganos estén en equilibrio. A eso se refiere en curarnos. Por eso, esta no la he traído hoy porque ya la he traído muchas veces, tenemos que rellenar esta hoja de los 6 momentos o en otro sitio o en otra foto que tengamos. Es decir, 6 momentos de nuestra vida diaria que yo pueda hacerlos como si fuera una meditación. Tomarme el café, comerme una manzana, ducharme, ponerme la crema, cuando voy a comprar, caminar conscientemente. ¿Vale? Aprender a percibir la práctica como una historia de amor, más que como una tarea, una carga o un debería. Es decir, no es tengo que hacer meditación, no. Es algo, volvemos a lo mismo, que sienta que es importante para mí, pero no como un debería. Ya bastantes deberías nos ponemos a lo largo del día, ¿vale? Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando practicamos mindfulness podemos pensar que no estamos haciendo nada, pero eso no es cierto. Es verdad que cuando hacemos mindfulness decimos que no se trata de hacer, ¿vale? La meditación tiene más que ver con no hacer. Estamos simplemente con el ser y es en el único momento que estamos completamente presentes. Por lo tanto, tenemos que sentir como que no hacemos nada, pero estamos sintiendo y haciendo más que cuando hacemos algo. Porque estamos poniendo el ser, porque estamos haciendo atención consciente, porque estamos haciendo atención plena. Por lo tanto, la práctica regular de la meditación nos ayuda a acceder a nuestro mundo interior, que lo habéis dicho muchos cuando estábamos diciendo que es mindfulness, ¿no? Porque tenemos que abrirnos a esa espaciosidad de nuestra consciencia, a ese espacio de nuestra consciencia y expresarla en el mundo en cómo actuamos. La meditación es capaz de devolvernos a la vida, sobre todo cuando estamos estresados, cuando tenemos dolor, cuando estamos atrapados en la incertidumbre, cuando tenemos agitación mental. Y todos, en cierto momento del día o de la vida, nos encontramos en alguno de estos momentos. Y la meditación es capaz de abrir ese mundo interior a esa consciencia. Pero esto requiere de un cultivo con intención y continuo a lo largo de nuestra vida. Por eso, John Kabat-Zinn en 1979, en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, hizo el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, que todas las cosas que vemos aquí
están basados en ese programa, ¿vale? Durante los años posteriores hicieron otras variantes para ayudar a las personas que tenían depresión, que tenían dolor, adicción a la comida. Y este curso consta de 8 semanas para que las personas puedan descubrir con el entrenamiento la capacidad que tienen de reducir y aliviar el estrés, el dolor y las enfermedades crónicas que condicionan nuestra salud y nuestro bienestar. A través de esas 8 semanas se va siendo capaz de descubrir esto. Aquí, cuando hacemos el intensivo, lo hacemos en 5, porque no se puede organizar de otra manera, pero por eso hemos conseguido hacer cada mes una, porque es una manera de que nos vaya recordando lo que tenemos que hacer. Investigaciones que ha habido desde 1979 de los efectos que tiene en nosotros la meditación, la capacidad de modular nuestro cerebro, neuroplasticidad, también la capacidad que tiene de modificar nuestros genes, que se llama epigenética. Ojo, la capacidad que tienen nuestros telómeros, que son parte de nuestras células y por tanto también de mejorar el envejecimiento, de también con pensamientos, emociones, así como en la vida familiar, laboral y social. Se han hecho miles de investigaciones con mindfulness. El poder del momento presente cuando abrazamos la consciencia para ver las cosas tal y como son en cualquier momento de nuestra vida. Solo podemos acceder al pasado a partir del presente y lo mismo ocurre con el futuro. Si realmente nos interesa nuestro futuro y queremos que sea distinto, la única posibilidad que tenemos es conseguir habitar el momento presente con plenitud. ¿Vale? Y el reto que tenemos más importante es despertar y retornar a nuestros sentidos. De esta forma estaremos en mejor posición para poder sentir y tener una experiencia humana más plena. Y para poder llegar a esa atención plena, a esa atención consciente desde la antigüedad, el soporte que se ha elegido es la respiración, porque siempre está con nosotros. Es verdad que también está la exploración corporal, hay otras meditaciones, pero la más importante es la de la respiración, porque en cualquier instante de nuestra vida la tenemos con nosotros y somos capaces de conectar con ella. Tiene que haber un poder de la intención para estar atentos y concentrados y poder sentir las sensaciones físicas que deja la respiración al entrar y salir de nuestro cuerpo. Aprender a llevar la atención a la respiración una y otra vez es una forma maravillosa de aprender a estar plenamente presente. Daros cuenta de que la respiración es como nuestro ancla esencial para conectar con el momento presente. Mantener la atención a la respiración sin vernos arrastrados por los pensamientos, sentimientos, distracciones externas. Estas idas y venidas son como las olas del mar y lo que tenemos que aprender es no dejarnos arrastrar a ellas y sujetarnos al ancla de la respiración. Si nos sentamos a respirar de esta manera, nuestra mente por sí sola se va a calmar y vamos a poder sentir esa paz interior. Y vamos a ver este vídeo de 3 minutos. Que ya lo hemos visto. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad.
and you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Si tuviéramos la capacidad en nuestra vida, en cualquier instante, no solo aquí que están hablando de que están enojados y cómo tienen que actuar, a mí me gustaría que el mindfulness o meditación o como quiera llamarse se aplicara más en las escuelas y que la gente desde muy pequeña descubriera el poder innato que tiene la consciencia y de no dejarnos llevar por arrebatos, ¿no? Pero qué bien explicado está, ¿no? Cómo sientes tu corazón, cómo te enojas, cómo te pones rojo, cómo la brillantina, ¿no? Y cómo cuando conectas con la respiración todo va a su sitio. Sí, este os lo envío. Y el otro que va después también. Por lo tanto, la atención, cuando conectamos con la respiración, nos viene esa calma y esa felicidad interna que podemos encontrar en cada uno de nosotros. Y fijaros lo que voy a decir, y que no depende del todo de las cosas que nos pasan en la vida, de los problemas que tenemos en la vida. Es como experimentar esa capacidad innata de ser felices para nuestro bien y el de los demás, de ser felices sin depender completamente de todas las cosas que nos van a pasar. Vosotros fijaros a lo largo de nuestra vida, si cada vez que nos pasa algo no somos capaces de estar en calma, felicidad, bienestar, serenidad, lo que creamos,
nuestra vida sería un desastre, porque continuamente nos están pasando cosas. Un familiar que fallece, una discusión, una enfermedad inesperada, un problema económico, un problema con un amigo, problemas de los hijos. La vida son muchas alegrías y muchos problemas. Entonces, tenemos que practicar esa capacidad, esa consciencia para entrar en esa calma, en esa felicidad interior y poder abordar las cosas que nos pasan a pesar de los problemas que tengamos. Pero para conectar con esta capacidad innata es necesario entrenar. Es verdad que cuando empezamos a practicar parece que en nuestra mente hay más pensamientos de los que nosotros pensábamos que habían, ¿no? Esto es porque los estamos haciendo conscientes y no es porque no seamos hábiles practicando, sino porque hacemos consciente lo que era inconsciente. Entonces, lo importante es reconocer la naturaleza cambiante de la corriente de pensamientos, ver la fragilidad de nuestra atención y cada vez que conectamos volvemos con nuestra respiración, observamos y volvemos, es el inicio de la consciencia meditativa. Eso que nosotros podemos pensar que no lo estamos haciendo bien, es el inicio de la consciencia meditativa. Me siento a meditar, viene un pensamiento, me doy cuenta, observo, sonrío, vuelvo a la respiración. Esto estamos fortaleciendo el músculo de la atención, el músculo de la consciencia. Cada instante en el que la mente se va nos brinda una oportunidad para tomar conciencia de cuándo hemos salido y de volver a regresar al momento presente. Y daros cuenta de que cuando han hecho escáneres a los grandes meditadores, han visto que en el hipocampo era más grueso. Y el hipocampo es no se puede hablar así, pero si me oyeran mis hijos me dirían, mamá, ¿qué cosas dices? ¿Cómo lo dices? Pero para que todos nos entendamos, el grosor del hipocampo, que es donde se centra más la atención, es más grueso. Y la amígdala, han visto que en los grandes meditadores es más pequeña, que en la amígdala es donde se instalan los miedos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque millones de veces se han ido a una distracción y han vuelto. Se han ido a una distracción y han vuelto. Pero si no practicamos, no fortaleceremos esa atención y esa concentración. Volver a empezar no significa que hayamos cometido un error. Constituye la esencia de la práctica meditativa y constituye la esencia de la vida. ¿Cuántas veces erramos o nos equivocamos y volvemos a empezar? ¿Qué creemos? ¿Que la vida es ascendente? No, la vida es así. Y tampoco es así, porque si fuera así estaríamos muertos. La vida tiene sus altos y sus bajos, ¿vale? Dudas, aclaraciones, cosas que no vemos, cosas que no estamos de acuerdo. Difícil. Pero, a ver, he puesto hoy más cosas, pero de hoy lo que tiene que salir claro es que desde la antigüedad la respiración era el objeto elegido para volver al momento presente y que es nuestro ancla para el momento presente. Y puedes decir, Adela, tanto rollo nos has contado para quedarnos... Es que eso, hemos visto la importancia de la meditación, lo que pasan con los pensamientos, para volver, que lo importante es que nos sujetemos a nuestra respiración. Esto es lo que siempre decimos, o alguna vez nos han dicho, cuando te pase, cuenta hasta 10. Es lo mismo. Pero sintiendo la respiración,
que es más potente. Todo lo que hagamos sintiendo es más potente que las palabras. Recordar esto. Todo lo que hagamos sintiendo es más potente que las palabras. ¿Qué aprende un hijo? ¿Las charlas que le damos? ¿La vara que le damos? ¿O cuando le abrazamos? ¿Qué aprendemos más, por ejemplo, de nuestros profesores a lo largo del tiempo, si nos acordamos? ¿Cuando nos daban ahí la vara o cuando compartíamos experiencias? Lo más importante son las sensaciones. Es lo que más aprendizaje deja en nuestra vida. ¿Alguna cosa? Y si no, hacemos la meditación larga de respiración. Hemos hecho la corta, ahora haríamos la larga. ¿Alguna cosa? Como no está Pascual, que siempre nos habla, parece que nos falta algo. Hay que ponerlo todo en práctica. Se te va la semana, se te va y no le dedicas a ti misma. Claro, porque no tenemos que considerarlo como un debería, pero hay que poner día, hora y lugar. Aunque no lo sintamos como un debería. Es decir, cada uno de nosotros, porque da igual, practicar por la mañana, a media tarde, a media mañana, en la noche, cada uno el rato que tenga. Solo tengo para hacer prácticas de las cortas de 15 minutos, solo 15 minutos, pero planifícatelo. Y al menos 5 días a la semana, 4 o 5 días mínimo. Porque ya sabemos que a lo mejor, pues los domingos, a lo mejor para otras personas no son ajetreados, pues aprovechan los domingos. Para otras son más ajetreados, o hay un día más ajetreado. Pero hay que poner día, hora y lugar. ¿No ponemos horario para desayunar porque es importante? ¿No ponemos hora a lo mejor para salir a caminar porque es importante? Pues hay que poner día, hora y lugar. Adela, yo hasta ahora lo que hago lo hago guiado. O sea, Sí. que llegas un momento a hacerlo tú que No. necesites, Eso los grandes meditadores. entonces ya no estoy tanto expectante. A ver, hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, sin guiar, como es la primera que hemos hecho. Es decir, me pilla en un sitio que tengo 10 minutos y, yo qué sé, esperando a que me llame el médico y va con retraso media hora. No hace falta ni cerrar los ojos. Conecto con la respiración. Puedo mirar, hombre, para que no piense que estamos locos, estás dormido, ¿no? Pero puedo mirar a un punto fijo de delante de mis pies. Y es una sistemática. Primero, posición cómoda. 3 respiraciones. Conectar un poquito con la respiración en el vientre y ver las 4 fases, o sentir las 4 fases. Inspiro, pausa, exhalo, pausa. Eso lo puedo hacer. Y luego hacer conteos de 10 respiraciones o de 20 respiraciones. Esa se puede hacer sin guía, pero las demás tienen que ser con guía. Yo me lo preguntaba, digo, no sé yo si... Los grandes meditadores se sientan, si nosotros nos sentamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a la narrativa. Tenemos que tener una guía. Por eso todas las semanas os mando 2, o sea, cada vez que hacemos os mando 2 meditaciones para que tengáis, y en mi canal de YouTube, pues no sé, pero hay por lo menos 10, o sea que hay variedad. Y luego os he mandado también de otras personas, os he mandado otras, quiero decir, que... ¿Alguna otra cosa? Sí. Yo la dificultad que tengo es que como tengo que meditar con el estómago vacío, porque si no me siento mal, me da como angustia, no sé, no estoy cómoda, no estoy bien, no puedo concentrar, o sea, no puedo, no sé. Entonces, claro, ahí hay que buscar que tenga la digestión hecha, ¿sabes? Ya, a ver, cada uno luego tenemos dificultades de cada uno, pero si de verdad nos importa, buscaremos el momento
ideal que es para cada uno. Como decíamos, como hemos empezado, volvemos. Si la vida de verdad nos importa, tenemos que buscar el momento y cada uno, pues si con el estómago lleno, porque tienes una dificultad, una digestión pesada, pero a lo mejor después de comerte una manzana, pues claro, también con el estómago vacío, si empiezan a rugirte las tripas, pues nos distraemos con eso, o sea, es que nos distraemos con una mosca. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer la meditación de la respiración completa. Tenemos unos 20 minutos, así que vamos allá. Vale. Nos sentamos con los pies enraizados en la tierra. Es lo mismo que meditar, se medita sin que la espalda esté apoyada. Yo siempre digo que apoyéis bien las nalgas, los muslos y la espalda. ¿Por qué? Porque si yo tengo que estar así y no tengo mucha práctica, al final me va a tirar de un sitio, me va a tirar de otro. Y más importante que estemos así un poco despegados del respaldo, es que intentemos estar lo más quietos posibles durante toda la meditación. Eso no quita que si realmente tenemos un impulso de que tenemos que mover esto porque estamos ahí pensando, pues lo muevo un poco y sigo. Pero realmente deberíamos de poder estar lo más quietos posibles. Los hombros abiertos a la experiencia, relajaos, apoyaos en los muslos, la cabeza como si alguien tirara para arriba, pero lo bajamos un poquito el mentón y cerramos suavemente los ojos. Revisamos que la postura sea la correcta. Que no haya ninguna tensión. Si hay una tensión, estamos a tiempo de mover esa parte de nuestro cuerpo y recolocarla. Sentimos todas las sensaciones de nuestro cuerpo, cómo apoyan los pies, cómo apoyan las manos, cómo apoyan los muslos. Todas las sensaciones las sentimos y una vez que está bien acomodado el cuerpo, conectamos con la respiración, sintiendo cómo entra y sale el aire, y hacemos 5 respiraciones lentas y profundas sin interferir demasiado, aunque las hagamos un poquito pronunciadas. Y a la vez que hacemos esas respiraciones, sentimos todas las sensaciones del aire al entrar y salir. Una vez que hemos acabado las 5 respiraciones, nos vamos a la respiración en el vientre y sentimos las sensaciones físicas cambiantes que se producen en el vientre al entrar y salir el aire. Respiraciones que ahora ya son naturales, sin interferir, pero dirigimos el aire al vientre. Sentimos las sensaciones cuando el vientre se expande y las sensaciones cuando el vientre se relaja al salir el aire. Y nos quedamos ahí sintiendo las sensaciones en el vientre al entrar y salir el aire.
Ahora vamos a observar las sensaciones al entrar y salir el aire de la nariz. Al inspirar sentimos quizá el aire más fresco, se abren las aletas y al exhalar el aire es más cálido y se relajan las aletas. Son sensaciones que os digo, pero cada uno puede sentir cosas diferentes. Lo importante es poner toda la atención al inspirar y al exhalar en la nariz. Seguimos el recorrido de la respiración y llegamos al pecho y sentimos como al inspirar, siendo una respiración natural, pero se expanden las costillas al entrar el aire y al exhalar las costillas y toda la caja torácica se relaja. De vez en cuando vamos a sentir que nuestra mente vagabundea y a lo mejor sentimos que se queda atrapada con pensamientos, planificaciones, fantasías, o quizá va sin rumbo fijo, encadenando un pensamiento tras otro. Sea lo que surja, todo está bien. En el momento en que nos damos cuenta, ya sabemos que es un momento de consciencia plena. Con amabilidad y una sonrisa volvemos al ejercicio, a la respiración en el pecho, sin necesidad de analizar ni reflexionar lo que ha pasado. Solo observamos cómo la mente se ha ido y volvemos al momento presente, a la respiración en el pecho. Seguimos con la respiración en el pecho, sintiendo cómo cuando entra el aire, las sensaciones de expandirse la caja torácica y al exhalar, cómo se relaja. Y ahora regresamos al vientre, a la respiración en el vientre, y ahí sentimos todas las sensaciones al entrar y salir el aire. Intentando, con intención, de estar atentas y atentos, concentrados en el momento presente, en la respiración en el vientre.
Lo mismo que antes, si en algún momento nuestra mente se va a algún pensamiento, imagen, alguna situación, algún problema, alguna preocupación, lo observamos, sonreímos porque es un momento de atención consciente y regresamos a la respiración en el vientre. Y vamos sintiendo cada inspiración y cada expiración y cómo vamos entrando en esta quietud del aquí y el ahora. Ahora que más o menos hemos conseguido que esté estable nuestra atención y nuestra concentración en la respiración, vamos a permitir que el ámbito de la conciencia se expanda en torno a la respiración, con el fin de percibir sensaciones que pueda haber en nuestro cuerpo, de tal manera que percibamos nuestro cuerpo como un todo, aquí sentado, respirando. Y al igual que sentimos las sensaciones de la respiración, pueda sentir la suavidad de las manos en los muslos, el tacto, alguna presión de estar apoyado en la espalda. No tienen por qué ser sensaciones incómodas, solo sensaciones. Estamos aquí respirando con las sensaciones que haya en nuestro cuerpo. De tal manera que estamos en una consciencia de la respiración, un espacio de atención consciente en el que incluimos cualquier sensación que haya en el cuerpo. Y si estamos muy atentos y concentrados, quizá podamos sentir que la respiración se mueve por más zonas del cuerpo y no solo en el tronco. Pero si lo sentimos bien y si no también, lo único que tenemos que estar es aquí sentados con nuestra respiración y sintiendo las sensaciones que haya en el cuerpo. Es probable que aunque estamos muy atentos, descubramos que nuestra mente de nuevo está vagabundeando y que nos está alejando de la respiración y de las sensaciones corporales. Esto es una tendencia natural de la mente y que en absoluto es un error y no es un fracaso. No lo estamos haciendo mal. Siempre que notemos que nuestra mente se dispersa y se aleja de la respiración y de las sensaciones, significa que nos hemos dado cuenta, que estamos atentos. Y en ese instante estamos teniendo un momento de atención consciente. Observamos, sonreímos y con amabilidad regresamos a la consciencia de la respiración, a la consciencia del cuerpo como un todo.
hemos incorporado junto con la respiración esas sensaciones de tacto, de presión, que no son desagradables, pero también si notamos alguna sensación desagradable, incómoda, que a lo mejor nos distrae un poco de la práctica y que nos hace que queramos cambiar de postura, porque eso es lo que hace que hagamos la mente, es que lleve con amabilidad la atención a esa zona que quizá está incómoda o hay alguna tensión. Y podemos llevar la respiración a esa zona. Inspiro en esa zona que está un poco tensa, exhalo. Y sin prisa estamos ahí, con las sensaciones de todo el cuerpo, con la respiración como ancla y quizá con esa sensación desagradable que en lugar de mover estoy intentando prestarle atención. Como igual que a ese niño pequeño que llora y que lo único que quiere es atención y un abrazo por parte de nosotros. Estamos aquí sentados, sintiendo las sensaciones de la respiración e incorporando a esas sensaciones cualquier sensación que provenga de nuestro cuerpo, agradable o desagradable. De tal manera que incorporamos en nuestra atención lo deseado, lo no deseado y lo inadvertido. En esta sensación de serenidad, de tranquilidad, escuchamos con atención las siguientes palabras. La paz de las cosas salvajes. Cuando el temor por el mundo crece en mí y despierto en la noche ante el menor sonido, preocupado por qué será de mi vida y de las vidas de mis hijos, voy y me acuesto allí donde el pato descansa en su belleza en el agua y la garza real se alimenta. Entro en la paz de las cosas salvajes, que no ponen a prueba sus vidas con la anticipación del dolor. Entro en la presencia del agua quieta y siento sobre mi cabeza las estrellas ciegas al día esperando con su luz. Por un momento descanso en la gracia del mundo y soy libre. Seguimos con la respiración en el vientre, sintiendo cómo es ahora nuestra respiración.
quizá notemos esa capacidad innata que tenemos de serenidad, bienestar interior, equilibrio, al que solo podemos llegar cada uno de nosotros. No necesitamos al médico, ni al psicólogo, ni a la enfermera. Cada uno de nosotros tenemos ese poder innato, esa conciencia innata de regresar una y otra vez al momento presente. Vamos a realizar 5 respiraciones lentas y profundas, sin prisa, con esta atención que estamos teniendo. Y cada uno cuando acaba abre los ojos y se masajea la cara, la cabeza, la parte de los hombros. ¿Qué tal? Ha habido gente que veo que otras veces se movía más y fijaros lo que sería si practicarais. Porque os he visto más quietas, y más atentas. Ya, pero los vídeos que os he hecho son iguales, es mi misma voz. Lo que pasa es que hay que buscar el momento, el lugar, la hora y el espacio. Es decir, en mi habitación me cierro la puerta a las 5 de la tarde y todos los días, aunque sea 15 minutos. Si el día que puedo 20, 20. Pero fijaros si practicarais. ¿Alguna cosa que hayáis sentido, que queráis compartir, que no hayáis entendido, que os ha costado? Sí, yo es que tengo montones de momentos de atención plena porque mi cabeza va y viene, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo que llevo meditando, me da la sensación, que no sé si sea normal, de que no avanzo. Claro, pero esos son pensamientos. Y es lo que vamos a ver dentro de 15 días. A los pensamientos no hay que hacerles caso. Los pensamientos no somos nosotros. Esos son distracciones de la mente. A ver, algún ejemplo. Por ejemplo, yo por más pesas que levanto, porque no voy a un gimnasio, lo hago en mi casa, cosas muy... Esto está colgando. ¿Es que lo estoy haciendo mal? No. Es que a lo mejor si fuera como los monjes del Tíbet, que lo hacen todo el día, pues a lo mejor no nos distraeríamos tanto, pero no lo estamos haciendo mal, porque de hecho, cada vez que te das cuenta y vuelves, es un momento de atención consciente. Entonces, ¿tengo que dejar de hacer pesas? No, pero esto ya no lo voy a conseguir levantar. Esto es así, claro. O yo qué sé, no sé, es que es cosas de la vida igual, ¿no? O no sé. No es que lo estés haciendo mal, lo he dicho antes, no es que sea un error, es que nos damos cuenta y volvemos, nos damos cuenta y volvemos. Hay que no sé si lo he puesto en alguno de estos, pero Jon Kabat-Zinn dice que siempre que podamos, no sé si me acuerdo de las 5 cosas, pero de algunas sí,
siempre que podamos, hagamos solo una cosa a la vez. Que la hagamos plenamente consciente. Y que cada vez que nuestra mente se vaya, vuelva. Y eso, que es el tercer paso, en el cuarto paso, lo repitamos 1.000.000 de veces a lo largo del día. Eso es 1.000.000 de veces. No, se refiere a que es lo normal. Nuestra mente lleva dispersa 60 años, 63, 50, 70. Tendríamos que estar todo el día meditando para que a lo mejor llegara un momento que pudiéramos ser como los grandes meditadores. Mientras eso no pase, esto que tú estás diciendo, completamente normal. Que te da la sensación de que no avanzas, pero esos son todo pensamientos de nuestra mente. ¿Qué hay que hacer cuando nos vienen esos pensamientos? Sonreírles. Cuando alguien está discutiendo contigo y tú le sonríes, le desarmas. Claro. Ya, bueno, es difícil, pero es un ejemplo, le desarmas. Pues cuando nosotros sonreímos a esos pensamientos que nos dicen, muévete, no lo estás haciendo bien, no estás avanzando, ¿para qué haces esto? Esto lo pensamos todas, ¿no? Yo también. Yo me he puesto a meditar y no lo he conseguido en ese momento. Bueno, Voy a estar quieta. vale, pero quizá porque cuando has entrado tú has dicho que estabas tranquila, pero igual has tenido un día fuerte. Y creemos que todo en 20 minutos se va a solucionar. Pero todo eso son cosas de nuestra mente. Y si les damos bola, hacemos que sean reales. Mientras se quedan en meros acontecimientos mentales, no pasa nada. Lo veremos. Imagínate, es que no lo estoy haciendo bien. Si tú le das bola, al final te crees que no lo estás haciendo bien. Si tú eso lo ves, o lo sientes, o lo observas como un acontecimiento mental, no te vas a creer que no lo estás haciendo bien. Aquí no hay tonterías, todo está válido. Bien. Es una dificultad que tengo. Las vivencias que tenemos a diario, en el tiempo que estamos viviendo, y no me voy a poner de esto y del otro. Vamos a suponer cuando vas a comprar al Mercadona y ves todo lo que ha subido todo, te he dicho una tontería por decir. Entonces, son vivencias, no es ejemplo exactamente, sino otro a veces un poco más complicados, vivencias más complicadas. Más punzantes, pues por mucho que muchas veces uno quiera. Para eso está. Hay que practicar. Es que hay que practicar. Pero esto es lo que la ciencia ha comprobado que tiene beneficios físicos y mentales. Hay que practicar. Quiero decir que eso te disuade, a lo mejor, en mi caso, ¿no? Te disuade a decir, si no lo voy a conseguir, total. Claro, pero esos son pensamientos ya. Eso no es realidad. Tú has discutido con una persona y ha pasado esto. Eso es la realidad. Todos los adornos y florituras que le ponemos en nuestra mente no es la realidad. Son esos pensamientos que hacen la bola más gorda. El hecho es uno. Y no porque tengas ese hecho todo el día en tu mente vas a mejorarlo. Al revés, lo vas a agrandar y te vas a perjudicar. Por eso, intentar hacer la mayor parte, aparte de meditar, hacer la mayor parte de las cosas que hacemos con plena consciencia. Porque mientras cocino, esto está tranquilo. Mientras como, esto está tranquilo. Y eso no es que huyamos, no huimos, sino que cuando yo necesite afrontar ese problema, hablar con esa persona, hacer esto, hacer otro, ya lo haré. Pero tener eso todo el día con esa bola ahí no me lleva a ninguna parte.
Y no es negarlos, ni huir. Cuando te des cuenta, ponte a respirar. O si estás leyendo, lee con atención. Es que también se puede leer meditando. Y te vas, te has dado cuenta, pues vuelves y lo vuelves a hacer. Pero, ¿qué podría decir tu mente? Fíjate, si es que no te das cuenta, si es que no haces nada bien. Es que nuestra mente no nos dice ninguna cosa bonita. No nos dice ninguna cosa bonita. Y tenemos que verlo como acontecimientos mentales, no como cosas que son de realidad. Y lo desarrollaremos más en 15 días y otros 15 días, ya lo veréis. A ver si hay suerte y todo se puede hacer. ¿Vale? Claro, ahora todavía la están haciendo. Ya la has visto esta vez. A ver, es que me decís que lo ponga en el grupo, pero no a todo el mundo a lo mejor le viene bien las películas que aconsejo. Entonces, bueno, pero alguna vez intentaré ponerlas en el grupo para que no os las perdáis. ¿Qué le pasa a María Callas? Bueno, como conocemos la historia, no vamos a desvelar nada de la película, no vamos a hacer... pero no vamos a hacer spoiler. Está instalada en todos los pensamientos del pasado. ¿Y cómo está? Amargada. ¿Veis? Es que a mí me gusta ver el cine de la perspectiva desde el mindfulness, porque se aprende mucho con los personajes. Otro libro, este es antiguo, a veces os digo libros más modernos, no sé si alguien lo ha visto, lo ha leído, ¿vale? Son la vida de dos personajes, con vidas difíciles, por eso se llama Los aires difíciles, ¿vale? Ellas, como eso pasa al principio, no os desvelo nada. Metafóricamente, ellos se van a otro sitio, a vivir a otro sitio y se reencuentran, no se conocían, para ver si pueden hacer otra vida diferente. Esto lo podemos hacer volviendo al momento presente con las circunstancias y con lo que estemos. Volver a caminar de otra manera. Esto es lo mismo que... de Pablo Coelho, El alquimista. Hace un recorrido por un montón de países para buscar la piedra filosofal y al final se da cuenta de que está en su interior. ¿Vale? Entonces, este libro, si no lo habéis leído, es una joya. Intentar leerlo. ¿Vale? Más cosas. Bueno. Intentar realizar 3 meditaciones como mínimo a la semana que sean largas, ¿vale? También podéis dar paseos conscientes, que ya lo hacéis. Todos los días intentar hacer una cortita. El día que hacéis larga no, pero el día que no os da tiempo a hacer larga, hacer una cortita. 10 minutos, me meto en mi habitación, todo en silencio, cojo la posición y hago las 4 fases de la respiración y hago 20 respiraciones conscientes, ¿vale? Intentar hacer las cosas de la vida cotidiana y os iré pasando las grabaciones para que las vayáis escuchando. No os he pasado la última, hoy cuando venía me he dado cuenta. Fijaros que estoy jubilada y no tengo tiempo de nada. No, pero ¿sabéis por qué? Porque me estoy cuidando más, voy mucho a caminar, hago más ejercicio y entonces al final faltan horas. Bueno, y vamos a escuchar, mira, justo al final, siempre digo, será largo, será corto. Este está muy bien, habla el psicólogo a gente joven, Álvaro Bilbao, pero todo lo que dice nos lo podemos aplicar a nuestra vida. Claves para prepararte Yo me llamo para Paula. la vida. Cuando era más pequeña mis problemas no eran reales. Mis padres estaban ahí para ayudarme en todo y las decisiones que yo tenía que tomar pues o me ayudaban en gran parte de ella o las tomaban ellos directamente por mí.
y ahora los problemas pues sí que empiezan a ser más importantes y la decisión que yo tome va a repercutir en mi futuro. Por ejemplo, o sea, ¿cómo se puede comparar el miedo de haber perdido una pelota o la tristeza con el miedo de no sé si me va a dar la nota de la selectividad para entrar a la carrera o si voy a llegar a tener un trabajo estable? Muchas gracias, Paula. Lo que te escucho es algo que les ocurre no solamente a ti, sino que les ocurre a muchas personas de tu edad, ¿no? Y es la sensación de sentirte abrumada por decisiones que tienes que tomar y por la responsabilidad de dirigir tu vida. Eso es algo que es inherente a crecer y a hacerse mayor. Hay dos claves que son muy importantes, ¿no? La primera de ellas es entender que equivocarte es parte del proceso, que nadie sabe tomar decisiones perfectas desde el principio, que puede que en ese momento no te llegue la nota, pero tienes la opción de repetir ese curso y mejorarla. Puede que encuentres otras opciones en las que no habías pensado y puedas probar si funcionan para ti. Y la segunda cosa que creo que te puede ayudar mucho cuando sientes esa incertidumbre es entender que tus emociones te van a dar muchas pistas, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Mira, todos en la vida os vais a encontrar con obstáculos. Eso es algo a lo que no vais a poder escapar. Y ahí tenéis que entender bien cuál es la diferencia entre motivación, constancia y persistencia. La motivación es la que nos pone en pie, la que nos impulsa. Yo estoy muy motivado por sacar buena nota en este examen porque me la estoy jugando con esta asignatura. Eso es la motivación, lo que nos pone en marcha. Pero como decía mi madre, el cementerio está lleno de buenas intenciones, ¿no? De esa persona que quería hacer ejercicio pero nunca llegó a salir a correr, de esa persona que quería estudiar medicina pero nunca se puso con los estudios como para sacar la nota suficiente para poder estudiar medicina. Mucho más importante que la motivación es la constancia. La constancia significa mantener esa motivación durante tiempo. No tiene tanta fuerza, pero tiene mucho más alcance. Es como si arrojáramos una piedra con toda nuestra fuerza, eso sería la motivación, o como si cogiéramos esa piedra, la lleváramos en la mano y camináramos con ella una larga distancia. ¿Cuál de las dos piedras creéis que va a llegar más lejos? ¿La que lanzamos con toda nuestra fuerza o la que llevamos en cada momento en la mano hasta alcanzar el punto que queremos? La que llevamos en la mano. Eso es la constancia. Y la persistencia es que cuando en ese caminar nos encontramos con obstáculos, seamos capaces de seguir caminando en esa dirección y podamos superar los obstáculos. Hay una palabra que seguramente habéis escuchado, pero que pocas personas saben lo que quiere decir realmente. Y es la palabra resiliencia. Hay un psicólogo llamado Boris Cyrulnik que estuvo en este mismo plató, que es el padre de la idea de la resiliencia, y este psicólogo, cuando era niño, pues tuvo que experimentar cómo a sus padres se los llevaban los nazis porque vivía en la Francia ocupada. Y durante muchos años sobrevivió a base de que hubo personas que le fueron ayudando hasta que por fin se liberó Francia, ¿no? Y lo que nos dice Boris Cyrulnik es que las personas más resilientes son aquellas que cuando están pasando un mal momento, cuando están pasando una situación difícil, son capaces de llamar a un buen amigo, son capaces de hablar con un profesor, son capaces de contar lo que les ocurre a sus padres y permiten que los demás les echen una mano. Cada vez que contáis un problema, lo que estáis haciendo es permitir que vuestro cerebro procese la información de una manera distinta, y en ese procesamiento de información ocurren dos cosas. La primera es que el estrés, la ansiedad disminuye de una manera considerable. No hay nada mejor que hablar sobre lo que nos ocurre para reducir nuestro nivel de estrés, especialmente si tenemos delante una persona que es capaz de comprendernos y entender por lo que estamos pasando. Y en segundo lugar, en el propio proceso de conversar y explicar lo que nos ocurre, nuestro cerebro lo que va a hacer es de manera automática ir encontrando o testeando soluciones que nos pueden ayudar a solucionar esos problemas. Porque esa pequeña conversación puede ser la diferencia entre quedaros con la angustia y la preocupación y sentir que os seguís ahogando, o sentir que tenéis un salvavidas que os permite tomar aire y seguir adelante. Los estudios nos dicen que las personas que viven más años, que tienen mayores niveles de satisfacción con la vida, que están más protegidos frente a los problemas de salud mental, son aquellas personas que se rodean
de compañías que a lo largo de toda su vida siguen manteniendo amistades y creando amistades nuevas. Porque una de las cosas que más va a ayudar a disfrutar y a encontrar sentido a la vida es tener buenas amistades. Así que a medida que os hagáis mayores, no olvidéis que eso que estáis cultivando tanto ahora, que es el disfrute y las amistades, os tiene que seguir acompañando porque os va a ayudar a sentiros bien y a estar protegidos ante cualquier problema que os pueda surgir. Y lo he sacado, porque aunque está hablando a los chavales, por esto, porque tiene que ver un poco con lo de equivocarse o errar es parte del proceso, ¿no? Es decir, no lo estoy haciendo bien, es parte del proceso, y sobre todo por lo de salvar los obstáculos, es decir, para poder llevar a cabo la práctica de la meditación tenemos que tener motivación, ¿vale? Constancia y persistencia. Y es importante, porque si no, pues bien, venimos aquí, estamos bien, pero no estamos exprimiendo todos los frutos que podría tener en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, si meditara un poquito más. ¿Sí? ¿Alguna cosa? Pues sí. Sí, este es el calendario. Hoy no es 20, es 13 de marzo, es 27 y 10. Y luego ya, lo del 8 de mayo, ya se pondrá el otro curso, ¿vale? De momento, en septiembre están aceptados todos los cursos, o sea que seguiremos viéndonos y vamos paso a paso, ¿vale? Bueno, pues entonces hasta el día 27, ¿vale? Practicar. La manera de agradecérmelo es practicar. Y quien haya cogido bolígrafo, que lo deje, por favor.